nuestras vidas para dar a entender a todos la grandeza de su misterio incomprensible. Llenas de indicaciones de ese tipo están las páginas de la Biblia. Como ejemplo baste esta primera lectura que se nos proclamó, donde se narra cómo Dios 3 veces dice: voy a bajar al monte para hablar con el pueblo. Y miren cómo le dice al final a Moisés: sube al monte. Es el Dios que se abaja para que nosotros subamos en calidad de vida, en dignidad y sobre todo en ese vivir en amor continuo entre Él y nosotros. Ese, y no el Dios del más allá, es el Dios de la Biblia. El Dios del más acá, el Dios de la historia, el Dios que se mete y se involucra en nuestra existencia y en cada etapa y asunto de la vida, sea bueno, sea malo. Miren cómo el pueblo de Israel conservaba siempre ese temor reverencial propio del verdadero hombre, mujer de piedad, que son conscientes de su indignidad, que palpan su finitud y se postran y adoran al Dios cuya caridad ha hecho que se acerque a nuestras vidas. Pues ese mismo Dios, queridos hermanos, como sabemos, es el que se abajó, el que dejó su gloria y se encarnó en el seno de la Virgen Santísima para hablarnos a todos un lenguaje llano, coloquial, pero inagotablemente profundo. Un mensaje que Él mismo adaptó a nuestra capacidad. Miremos todo lo que viene de Dios y observaremos que contradictoriamente está marcado por el sello de la sencillez y hasta el de la humildad. Todo un Dios, el único que existe en 3 personas, merecería solo la gloria, y como bien hacían los judíos del Antiguo Testamento, no merecemos ni siquiera pronunciar su nombre. Por eso la reverencia continua al estar orando. Cada vez que sale el nombre de Dios, callan y hacen esa reverencia. Pues ese Dios, queridos hermanos, ha asumido en todas sus comunicaciones hacia nosotros la humildad, la sencillez, el camino de la pobreza. Él pudo haberse revelado de otras formas, pero Él quiso en persona hablarnos. Por eso los autores del Nuevo Testamento dicen: nosotros le hemos visto y oído, hemos comido con Él, nada menos. Él anduvo entre nosotros en esta vida, en esta tierra. Miremos todo lo que viene de Dios, como el mensaje también de la Virgen de Guadalupe tiene ese mismo sello. Ella es una doncella, jovencita, un miembro humilde y pobre del pueblo de Israel, y cuando vino a México hace casi 500 años, se escoge como mensajero por excelencia a un honorable miembro de estas tierras, a un indígena que va a llevar el mensaje central de la historia mexicana. Aquí quiero que me hagan una casita y que sea sagrada, una casita donde la divinidad trate con ustedes con cercanía, con bendición,
con familiaridad. Vemos de nuevo ese toque sencillo y humilde propio de Dios, muy opuesto a la insolencia del maligno, a su soberbia, a su orgullo. Ese orgullo se aleja de nuestra necesidad y de nuestro corazón. Por el contrario, el amor de Dios se abaja, se acerca a nuestras vidas para atenderlas. Y digo todo esto, queridos hermanos, para que captemos a profundidad el tema que trata el Evangelio del día de hoy. Al inicio de su ministerio, Jesús hablaba llano y franco el misterio del reino de Dios. Y miren cómo muchos de sus contemporáneos comenzaron a hacer un truco, una treta, y hacerse a los que no entendían y reclamar otro milagro, a ver uno que ahora sí nos convenza, e ir entreteniendo el punto central del reino de Dios. Cambia tu corazón, conviértete a Dios, inicia una nueva vida. La única forma de escamotear esa conclusión es hacerse al que no entiende uno. Por eso hay un momento en el que Jesús toma esta decisión, que es precisamente la que estamos escuchando en este texto. Comienza ahora a presentarles el misterio del reino de los cielos en parábolas, en comparaciones, pero para que cada uno, el que quiera, haga su esfuerzo y trate de entenderla, trate de apropiársela a su vida y trate de decir: ¿cómo puedo aplicar eso que el Maestro acaba de decir en mi propia salvación? Por eso, miren cómo se inició el texto que acabamos de escuchar. Sus discípulos se acercan casi extrañados: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué les hablas ahora solo en parábolas? Y miren qué triste la respuesta que el Señor tiene que darles. Este pueblo se ha empeñado en no ver, en no escuchar y con su corazón tratar de no comprender. Un pueblo ciego, sordo y de corazón endurecido. Y aquí entramos nosotros, queridos hermanos, junto con aquellas personas que platicaban con Jesús entonces. A ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, dichosos si entienden esto y si lo reciben con esa humildad propia del ser humano, que sabe en todo momento que Dios ha tenido la grandísima caridad de hablarnos, de amarnos, de salvarnos, de venir a visitarnos en la persona de su Hijo, que encarnado de una madre humilde entregó toda su vida, todo lo que sabía de Dios, para que nos salváramos. Quien comprende eso tiene ya las claves de la vida. Por eso el Señor les dice: dichosos ustedes que entienden esto que yo les estoy diciendo. Y qué triste esos de corazón arrogante. Ya saben a quién imitan, creyendo que son muy listos y que las cosas de la religión son bagatelas, inútiles, que solo entretienen a unos cuantos, producto de un pasado que está ya por quedar atrás. Y sin embargo, dichoso tú, querido hermano, hermana que me escuchas, si le das a la religión cristiana el sitio eminente que debe tener en tu vida. Dichoso si en tu corazón, cuando Jesús habla, está toda la atención presente, porque allí no hay palabra dicha de manera inútil, porque allí el protagonista, el que es pensado como muy importante, soy yo ante Dios. Él
me levanta y me pone en ese sitio eminente. Dichoso si al escuchar a Jesús y a su Madre Santísima se te conmueve el corazón y entiendes que eso es lo único importante. Fijémonos en el diálogo entre San Juan Diego y nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Juan Dieguito, hijo mío, el más pequeño y querido de mis hijos. Miren cómo habla la Virgen inmediatamente de pequeñez, humildad, disposición del corazón para las cosas de Dios. Es necesario que me hagas una misión que te voy a encomendar. Era tan humilde Juan Diego que inmediatamente se demarca. Señora mía, doncella mía, yo soy escalerilla vieja, cola, hoja seca, paja. Yo no cuento en el mundo de los hombres. Tómate para esa misión a alguien a quien Estamos transmitiendo la Santa Misa desde la Basílica de Guadalupe. A veces tenemos un poquito de retraso en el audio, pero está la homilía de nuestro obispo, don Mauricio. Escuchamos. Ya. Miren cómo el nuestro estaba llamado a ser un destino mestizo. Y dos son mejor que uno cuando entran en cordialidad y complementación. Dos culturas que se unen, se fusionan y crecen porque aportan sus valores, sus cosmovisiones, su peculiaridad para un nuevo México. Ahí está la esencia, el alma de nuestra historia nacional. Siempre que venimos aquí hemos de recordarla. Ella quiso estar justo en el amanecer de esa historia. Estamos por celebrar en unos cuantos años más los 5 siglos, 500 años de su presencia maternal, 500 años de darnos favor tras favor, 500 años de haber sido la evangelizadora que cambió el corazón de este pueblo, que le dio la espalda a los ídolos y puso su corazón en su Hijo único. Miren cómo ella es embajadora de Cristo en todo momento. Cuando le dice a San Juan Diego, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Miren cómo su ser, su esencia maternal va a apuntar siempre a Jesús y a su iglesia. No hay virgen verdadera, no hay advocación verdadera, ni se diga la Virgen de Guadalupe, que no apunte a esas dos realidades, a su Hijo, que es el que importa, y a la iglesia, instrumento que su Hijo quiso fundar para la salvación de las personas. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Ahí está su Hijo. Quiero que aquí se me haga una casita sagrada. Ahí está la iglesia. Y no solamente aquí en el Tepeyac, sino en cada hogar mexicano, en cada corazón mexicano, mexicana. Que cultivemos siempre esa sencillez que aprendemos de Juan Diego, de la Virgen, del Hijo mismo de Dios. Que agradezcamos, conmovidos, que el Señor se ha abajado de su gloria para acercarse a nosotros, que nos ha considerado tanto que no nos puso la salvación en unas alturas que nadie puede alcanzar. Miren cómo lo dicen los primeros libros de la Biblia: muy cerca de ti está la salvación, pongo frente a ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge. Eso no necesita estudios universitarios ni posgrados. Cualquier persona puede entender el mal
como rechazable, el bien como elegible, la muerte y el pecado como contrarios al hombre, la vida, el amor, la paz, la justicia como promotores de la persona humana. Así de fácil es, no hay por qué escamotear, y pareciera que es simple, pero lo simple no está peleado con lo profundo. No es complicado, eso es muy diferente. La salvación, el mensaje de Jesús, el reino de Dios, la iglesia misma, no son complicados, pero tampoco son bagatelas ni asuntos inútiles. Son profundísimos, y entre más va uno profundizando, más va ahondando en el misterio de ese Dios que supo acercarse a nosotros conservando su gloria. Hermanos, que vengamos a los pies de la Virgen María de Guadalupe con ese corazón agradecido, ese corazón que no encontró el Señor Jesús en sus oyentes en aquellos tiempos, corazones duros, oídos sordos, ojos ciegos a las acciones de Dios. Que la Virgen toque nuestro corazón, que le dé esa sensibilidad que ella supo formar en su propio Hijo, que forme en cada uno de nosotros un hijo, una hija de Dios, de manera que, como Juan Diego, seamos misioneros de su paz, de su mensaje de amor y de reconciliación por todo el país y por toda América Latina. Pidámosle que seamos realmente constructores de la paz, como lo dijo el Papa Francisco durante mucho tiempo. La paz es un bien artesanal, implica nuestra manufactura, nuestra colaboración. La pedimos a Dios, pero Dios se pone a construir la paz a través de cada uno de nosotros. Hoy que sentimos que nuestro país vive en una especie de guerra continua, hoy que vemos cómo la violencia se ha vuelto asunto normal en nuestras vidas, pidámosle a la Virgen esa paz, que nos la consiga del Rey de la Paz, que es su Hijo. Pidámosle que la cuidemos, pidámosle que la promovamos, que seamos cada uno agentes de paz allí por donde nos lleven los caminos de Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer oración estas palabras.